Bien, saludos a todos. En esta sesión vamos a ver geométricamente qué significa suma de vectores. Los vectores C, B y A son vectores libres que ocupan estas posiciones. Noten que lo hemos puesto uno tras otro, cola, punta, cola, punta, cola, punta en cada uno de los vectores. El punto de inicio sería el punto O y el punto final, donde llega el último vector, sería F. Por lo tanto, la resultante de este vector estaría dado de esta manera. El vector resultante, o llamado también vector suma, geométricamente sería esa expresión. Ahora, algebraicamente o numéricamente se escribiría así, de la siguiente manera. S, el vector C primero, parte del origen, luego viene B, luego A. Pero como la suma es conmutativa, yo puedo escribir también así. A más B más C, para tener una secuencia según el abecedario. Esa es una forma. Aplicando la misma técnica anterior, vamos a encontrar entonces geométricamente la suma de estos vectores. Otra vez, siempre hay un punto de origen, que le voy a llamar O, origen, o puede ser la letra I de inicio. Entonces, cola, punta. La cola de B, punta de B. Cola de D, del vector D, punta del vector D. Llega a un punto final, que le voy a llamar F. Entonces, en ese caso, el vector suma, o también llamado resultante, sería este pequeño vector. Y a este le llamaré el vector suma. Algebraicamente, el vector suma sería de la siguiente manera. S igual a C más B más D. Entonces, finalmente, noten que el vector suma se va reduciendo según la forma de los vectores. En el siguiente dibujo vamos a ver qué pasa si hay un vector E cualquiera que justamente coincide el final con el inicio. Entonces, veamos esto. Ahora, el vector E va a unir el origen con el final y ambos puntos van a coincidir. El vector suma no se puede visualizar acá porque el vector suma es el vector 0. Lo que hemos hecho aquí es que S es igual a C más B más E igual 0. Cuando esto ocurre, decimos entonces que la resultante, la suma, el sistema, si fueran fuerzas, por ejemplo, diríamos que este sistema está en equilibrio. Es muy utilizado en estática. Noten que para que el vector suma sea 0, el polígono se tiene que cerrar. Si se cierra, entonces el vector suma es 0. En este caso específico, el vector E se despeja de esta ecuación y quedaría como C más B. Esto significa que E es la composición de estos dos vectores. Pero noten, por la forma en que E viene hacia abajo, es el negativo de la suma de estos dos vectores. Ahora, veamos esta disposición de vectores. Supongamos que un estudiante X me diga, profesor, ¿cómo determino la suma de estos tres vectores? En ese caso, no olvide usted que este es el origen y este es el final. Voy a trazar una línea roja para indicar que ese vector está efectivamente en este lugar. Entonces, este vector que va desde el origen, donde inicia la suma de los vectores, a un final, que va a ser la última punta del vector último. Entonces, le voy a llamar a este vector que está en color rojo, le voy a denotar con la letra E. Ahora, matemáticamente, la suma sería así. Suma sería igual a
A más B más F. En la imagen, el vector A más B es el vector E. En este caso le voy a poner así, E, con rojo, tal cual, más el vector F, y S está aquí. De acuerdo a la figura, el vector E es similar a F. Noten que E es la resultante de A más B, pero F es un vector dado, es un dato en el problema. Pero los dos son iguales. En este caso, entonces, la suma sería 2 veces F, porque E, el vector E, es igual al vector F, en sentido y en magnitud. De aquí podemos deducir entonces que el módulo de S es simplemente 2 veces F. Simplemente eso, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta ante este problema que significa determinar el vector suma. Otra forma de ver por qué sale 2F es reagrupando estos vectores. Bien, ahora vamos a aplicarle la operación cola punta, es decir, este vector F lo hemos desplazado en su misma línea de acción hacia arriba. Entonces, acá estaría el vector F. Bien, la norma dice de que si yo uso ahora el nuevo final es este. Quiere decir entonces que desde este punto hasta este punto hay un vector suma desde el origen hasta el final, y este será el vector suma. Geométricamente, lo que tenemos acá, si este era el vector f y esto también es el vector f, por lo tanto la suma será 2f. El vector que me habían dado como vector dato f, lo he trasladado utilizando el principio de suma por polígonos, punta, cola, punta, y el origen inicial con el final. Evidentemente, si esto era f y al correr nuevamente f, la suma final tiene que ser 2f. Con eso entonces demostramos la respuesta anterior, pero desde una perspectiva geométrica. Bien, ahora supongamos que tenemos dos vectores deslizables, es decir, se pueden mover sobre su misma línea de acción e incluso paralelamente la línea de acción también se puede mover. No importa aquí los puntos de aplicación en el espacio, por eso se le llama vectores libres, libres porque los puedo desplazar. Supongamos que esto es el vector A y esto es el vector B. Vamos a deslizar el vector B hacia la colita del vector A, lo vamos a unir, quedando de la siguiente manera. Al trasladar los vectores B hacia un punto común de aplicación de ambos vectores, tendríamos que dibujar un paralelogramo, y esto sería de la siguiente manera. Entonces, al trazar este paralelogramo, en este caso, el vector suma o vector resultante quedaría de la siguiente manera. Geométricamente, el vector suma sería esto de acá. Bien, siempre este vector suma va a quedar definido matemáticamente de la siguiente manera. S igual a más B. El ángulo entre A y B va a estar definido por el ángulo θ. Voy a ponerlo en la parte interior, que ocupa todo desde A hasta B. Ese sería el ángulo entre A y B. Aquí se demuestra que a través de un principio, digamos, de un postulado, se demuestra que la magnitud S, el tamaño del vector suma, está dado por la siguiente ecuación. A al cuadrado más B al cuadrado más 2A módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, en este caso el coseno del ángulo θ. Obviamente todo esto una raíz cuadrada. El tamaño, el módulo de este vector estaría dado entonces por esta relación. A esto se le llama la ley de cosenos o de los cosenos, ¿no? Ok, esta ley de los cosenos, en realidad su nombre
como ley no le corresponde, pero sí, digamos, es una propiedad de un triángulo oblicuángulo, o dicho de otras maneras, que no son de 90 grados, ¿no? Que tienen un ángulo entre ellos. Entonces, concluyendo, ya resumiendo, entonces, yo puedo sumar geométricamente a través de los polígonos el vector S. Noten que eso es gráfico, gráficamente lo puedo hacer, pero analíticamente se puede usar esta ecuación. Noten que es entre dos vectores. La pregunta que te hago es, ¿qué pasaría si yo tengo más vectores? A, B, C, D, E. Una de las deficiencias o dificultades que presenta este método es que yo tendría que trabajar A con B. Encuentro su resultado, pero para seguir aplicando la ley de los cosenos tengo que saber los ángulos que hay en este triángulo BAS. El ángulo en esta parte superior, en esta parte inferior. Y esto sí es conocido porque es un dato del problema, ¿no? 180 menos este ángulo, ya puedo determinar el de acá. Entonces, repito, esta ecuación, esta fórmula, solo sirve para dos vectores, cuyo ángulo es conocido, ¿no? Y los módulos de A también. Entonces, es una forma analítica muy sencilla de aplicar.